Bueno, muy bien, compañeros. Entonces vamos a hacer la presentación del programa de Introducción a la Lingüística. Entonces vamos a hablar de la metodología de trabajo, la evaluación, los contenidos. Eso es lo que vamos a hacer en esta presentación. Entonces, bueno, antes de iniciar con la presentación, los materiales, los videos, los documentos, las lecturas, los ejercicios, los talleres, todo lo vamos a trabajar por la plataforma de Classroom. Ya les voy a dar el código y ya vamos a mostrarles ese espacio de trabajo. Listo. Pero entonces primero hagamos esta presentación del programa que es muy importante. Entonces, bueno, presentación del programa, introducción a la lingüística, docente Sebastián Brito Cardona, que es mi nombre. Ya les di mi hoja de vida previamente a esta presentación. Bueno, en introducción a la lingüística, bueno, ya hicimos la presentación del docente y la presentación de ustedes. Vamos a hablar de la justificación, de los objetivos de la asignatura, de los resultados de aprendizaje que vamos a tener en esta asignatura, desarrollo de las competencias que debemos desarrollar en esta asignatura, la metodología, ¿sí? La metodología de trabajo. Vamos a hablar del contenido temático, pues los temas que vamos a trabajar, la evaluación y bueno, y bibliografía. Entonces, la justificación de la asignatura es donde vamos a precisar, ¿cierto? Vamos a ubicar a la lingüística como ciencia. Vamos a definir qué es la lingüística, qué es la ciencia que estudia el lenguaje. La vamos a ubicar dentro de su objeto de estudio, cuál es su método de estudio, cuáles son sus alcances. O sea, vamos a definir muy bien esta ciencia lingüística que es la que vamos a estudiar. Entonces vamos a definirla, vamos a trabajar muy bien qué es lo que habla o qué es lo que estudia esta ciencia. Sí, vamos a ubicarnos, ¿sí? Como por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes sobre una ciencia, ¿sí? Por ejemplo, la astronomía. ¿Quién me dice qué estudia la astronomía? ¿Qué estudia la astronomía, por ejemplo? Los planetas, ¿no? ¿Qué sería astro? ¿Qué serían los astros? Las estrellas. Todo lo fuera del planeta Tierra. Sí, es cierto, los astros sería cierto. Eh, los planetas, las estrellas que hay en el universo. Y nomía, ¿qué significaría? Estudio, ¿cierto? Estudio de los planetas, estudio del universo. ¿Sí? Lo mismo entonces haríamos acá. Vamos a definir el objeto, alcance y métodos de estudio de la lingüística. La lingüística que estudia, la lingüística que no estudia, qué sí es lingüística, qué no es lingüística, ¿sí? Y lo vamos a ubicar dentro de sus campos de estudio, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar también lo que son las interdisciplinas. ¿Qué sería una interdisciplina? Es que la lingüística se apoya en otras ciencias para seguir avanzando en el conocimiento. O sea, cómo la lingüística necesita de áreas como la psicología, como la antropología, como la sociología, para poder dar cuenta de que como ciencia, ¿cierto? Es, por ejemplo, una ciencia digámoslo así, la medicina. La medicina necesita también de otras ciencias para poder llevar a cabo su objeto de estudio. La medicina necesita de la ingeniería, de la tecnología, ¿cierto? Para poder entonces lograr hacer sus estudios de forma más precisa. Lo mismo pasa entonces con la lingüística. La lingüística tiene que apoyarse en estas áreas o en estas disciplinas como la sociología, como la psicología, como la antropología, como la neurología, como la física, ¿cierto? Como la anatomía, como la fisiología. Entonces, la lingüística necesita apoyarse en otras ciencias y a eso se le llama estudios interdisciplinarios. Esos estudios interdisciplinarios lo que hacen entonces es llevar a cabo mejores resultados para el estudio del lenguaje. Eso lo vamos a trabajar también.
Y vamos a mirar, por ejemplo, el lenguaje desde la Edad Media, ¿cierto? El estudio del lenguaje de la Edad Media, el estructuralismo con Saussure, vamos a estudiar el generativismo con Chomsky, vamos a hacer un estudio de lingüística textual, de análisis del discurso, de la pragmática, ¿sí? Entonces, de esa manera justificamos este primer punto del programa. ¿Cuáles son los objetivos de la asignatura? Elaborar un panorama teórico sobre distintos estadios y aplicaciones de la lingüística, caracterizar los fines con los que se emplea el lenguaje, profundizar en los niveles de la lengua, cómo conocer las características científicas del estudio de la lengua, determinar los principios para la enseñanza de las lenguas con un enfoque sociocultural. Entonces, bueno, esos serían los objetivos que tendríamos que alcanzar y eso lo tendríamos también en la justificación. Bueno, por ejemplo, yo le pregunto a la compañera Camila. Camila es la compañera que estudió español y literatura, ¿cierto, Camila? Sí, señor. Camila, si yo, por ejemplo, digo, voy a definir el objeto, el alcance y el método de estudio de la lingüística, ¿tú cómo podrías resolver este interrogante o qué le podríamos decir a los compañeros? Ok. ¿Cuál es el objeto? Sí. Sí, el objeto de estudio de la ciencia, pues de la lingüística como ciencia, se define como el lenguaje. Pues en este momento se define como el lenguaje, porque cuando hablamos del siglo XX se habla de la lengua, pero como tal la lingüística se encarga del lenguaje, pero no en un sentido amplio, hay que tener cuidado con eso. Cuando hablamos de un sentido amplio del lenguaje, hablamos, por ejemplo, cuando las metáforas, a veces la flor o como las perlas de tu boca, sí, pero realmente cuando hablamos del lenguaje hablamos de una capacidad que tiene el ser humano para adquirir un sistema de comunicación. Y tiene una especificidad más y es que este sistema de comunicación es la lengua, como un sistema de códigos que tienen unas reglas. Esas reglas son tanto del sistema, cuando hablamos, por ejemplo, de lo morfológico y lo sintáctico, pero también tiene unas reglas sociales cuando hablamos de lo pragmático. Entonces hay que ver el lenguaje desde esa forma y no solo desde la lengua. O sea, no solo desde el código, que es la Excelente. lengua. Estamos de acuerdo, muy bien, Camila. Entonces, ¿cuál es la definición que tú le das a la lingüística? La lingüística es la ciencia que tiene como objeto de estudio el lenguaje. Muy bien, muy bien. Muy bien, por eso tú hablas de un sentido amplio, ¿cierto? Un sentido, como lo llamo yo, un sentido global y un sentido local. Nosotros acá tenemos que estar convencidos que cuando hablamos de lingüística, como la ciencia que estudia el lenguaje, tenemos que verlo como tú lo acabas de ejemplificar, no solamente como la lengua o como un código, como un signo. El estudio de la lingüística es en todos sus niveles, ¿cierto? Si yo hago una significación mímico-gestual, ¿cierto? Es un estudio lingüístico, una onomatopeya, eh, todo lo que tenga que ver con la significación, no solamente, ¿sí? Como un código, como un signo a nivel de la lengua, sino todo lo que me lleve a cabo un signo, una representación sígnica del lenguaje. Entonces ese es el estudio de la lingüística, ¿cierto? Bueno, muy bien. Muchas gracias, Camila. Por eso aquí decimos nosotros que también uno de los objetivos de la asignatura es caracterizar los fines con los que se emplea el lenguaje, profundizar en los niveles de la lengua, conocer las características científicas del estudio de la lengua, determinar los principios para la enseñanza de lenguas con enfoque sociocultural. Entonces, ¿qué está queriendo decir esos objetivos? Que ustedes lo que van a conocer es muy bien el concepto de lingüística, cuál es su objeto y método de estudio, sus alcances. Aquí vamos a mirar, por ejemplo, las disciplinas que le llamamos niveles de la lengua. ¿Cuáles son las disciplinas internas del estudio lingüístico? Y también vamos a mirar las interdisciplinas, cómo la lingüística se apoya en otras ciencias y para llevar a cabo su estudio y poder avanzar en los estudios del lenguaje. Entonces, estos son los objetivos
que vamos a plantear desde esta asignatura que ustedes deben alcanzar también. Resultados de aprendizaje. Utiliza el español y el inglés con altos niveles de suficiencia en el ámbito social, académico y profesional, y conciencia intercultural, relacional, funcional y crítica, ¿cierto? Incorpora reflexivamente y con criterio pedagógico el uso de las TIC en el desarrollo de procesos educativos. Entonces, un resultado de aprendizaje, si yo lo resumo con lo que dice acá, el resultado de aprendizaje es que ustedes realmente tengan una transformación intelectual en la medida en que ustedes puedan dar una muy buena caracterización de la ciencia lingüística, conocer sus periodos de tiempo, conocer entonces la propuesta epistemológica. ¿Qué es lo epistemológico? Es mirar el objeto y el método de estudio. ¿Qué es lingüística y qué no es lingüística? ¿Qué sí estudia la lingüística y qué no estudia? ¿Cierto? ¿Con qué lo puedo relacionar? ¿Con qué lo puedo equiparar? ¿Cierto? Entonces, eso es un resultado de aprendizaje, ¿sí? Caracterizar en un nivel alto y profundo lo que es el estudio lingüístico. Desarrollo de competencias. Por ejemplo, la idea es de que desarrollamos una competencia léxica, entendida como el conocimiento del vocabulario de una lengua y también del estudio de la ciencia lingüística. Se espera que en la asignatura de Introducción a la Lingüística el docente en formación adquiera el léxico disciplinar básico de su área de profesionalización, ¿cierto? Esto es esa competencia léxica, es ese lenguaje especializado que yo tengo de esta ciencia, ¿sí? Por ejemplo, si yo le pregunto a María Camila, ¿qué es un acto perlocutivo? Sí, el acto perlocutivo es cuando el acto de habla, es decir, es que no es solo el enunciado, no es solo lo que dice, sino todo el contexto que también abarca. Muy Eso se bien. llama la situación comunicativa. En los actos perlocutivos, lo que sucede es que hay una afectación con respecto al interlocutor. Es decir, si yo soy el emisor, en este caso, pues hablemos de interlocutores, y yo soy el interlocutor y yo digo, tráigame la botella, si la otra persona me trae la botella, entonces efectúo un acto perlocutivo, es decir, el efecto que yo quiero tener sobre alguien. Entonces ahí diferente, por ejemplo, es cuando es el acto ilocutivo, que sería mi intención, por ejemplo, tráigame la botella, yo quiero que la persona me traiga la botella, y diferente a que es locutivo, que ahí sí es solo el enunciado, es decir, tráigame la botella. Entonces el perlocutivo es la acción con el otro o en el otro. Muy bien, los efectos que causa el proceso de significación es la perlocución. Entonces, por ejemplo, acá con María Camila, ella ya adquirió la competencia léxica. ¿Por qué la adquirió? Porque María Camila, yo le hablo en un lenguaje especializado, le hablo de perlocución, le hablo de locución o le hablo de ilocución. Mire que con esas tres categorías es una competencia léxica porque hacen parte del vocabulario especializado de esta ciencia. Entonces, eso es lo que le llamamos competencia léxica. Seguimos con la siguiente, competencia sociolingüística. En relación con la capacidad de dimensionar la relación entre el lenguaje y la sociedad, se espera que el docente en formación desarrolle una visión científica frente a las variedades de la lengua. Sin duda alguna, o sea, nosotros acá tenemos que tener la capacidad de conocer esas teorías que hablan de las variaciones de la lengua, ¿sí? Si, por ejemplo, en un estudio de una competencia sociolingüística, yo les hablo, por ejemplo, les digo a ustedes dialecto, variación, variante, variable, les digo a ustedes, por ejemplo, de registro lingüístico, ¿sí? Estas categorías que yo estoy mencionando también es una competencia léxica, pero también tienen que ver con la competencia sociocultural, donde nosotros podamos mirar los diferentes usos, ¿sí? Por ejemplo, en el español, digamos, en el español que se habla en Colombia, hay diversidad de dialectos, ¿cierto? Está el dialecto que se habla en la zona, bueno, se llama dialecto paisa, dialecto costeño, dialecto, digámoslo así, dialecto de la parte de cundiboyacense, ¿sí? Dialecto pastuso, dialecto bayuno.
Y esos dialectos van a presentar una categoría que se llama variación y variante. Esas categorías hay que conocerlas, ¿sí? Hay una variación fonética, hay una variación morfosintáctica, hay una variación léxica, hay una variación semántica, ¿sí? Hay palabras que se resemantizan y otras palabras que se relexicalizan, ¿sí? Entonces, esas categorías debemos también que conocerlas dentro de la competencia sociolingüística. Y eso lo presentan todas las lenguas. Y esta parte entonces es importante que la vamos a ver. Bueno, tenemos la competencia ideológica. Es la capacidad de análisis de los mensajes para relevar el nivel subyacente de contenido ideológico, que normalmente se mantiene oculto cuando se estudian los mensajes desde el punto de vista de su factura lingüística, ¿cierto? Entonces, la parte ideológica es fundamental, porque en la parte ideológica se estudia también. Sí, dinos, Camila. Perdón, es que el compañero Miguel Ángel estaba preguntando la diferencia entre dialecto y jerga. Realmente hay una diferencia y es con respecto a la amplitud de la comunidad de habla. La jerga es mucho más local, específica. Por ejemplo, no sé, la jerga de los médicos. En cambio, el dialecto ya es mucho más regional. Entonces tienen una diferencia. Sin duda alguna, la jerga se puede asignar a un grupo de profesionales, ¿cierto? A determinadas comunidades de habla, sería una jerga. El dialecto, como lo dice María Camila, sí, es una amplitud de más hablantes y también geográfica, ¿cierto? El dialecto también se da pues gracias a una diversidad geográfica, es lo que presenta el dialecto. Y en los dialectos se van a diferenciar es por la tonalidad, por la parte semántica que es el significado, se va a diferenciar por el vocabulario, se va a diferenciar por los usos pronominales, por ejemplo, es dialectal cuando en la zona cundiboyacense hablan de su merced, y es dialectal, por ejemplo, cuando o sea, en otra parte geográfica se habla otro dialecto, ¿sí? Y ese dialecto no dicen su merced, sino que dicen usted, por ejemplo, como en la zona donde nosotros vivimos. Eso sería dialectal. En cambio, dentro de una comunidad que hable un dialecto se pueden dar diferentes jergas, pero hay una comunidad que habla ese dialecto, ¿sí? Eso lo vamos a ver muy bien. El compañero que preguntó, en la siguiente clase, en las clases posteriores, vamos a hablar muy bien del tema de la variación geográfica, claro que sí. Bueno, la competencia ideológica es fundamental porque la forma en que se piensa, ¿cierto? La forma en que se analiza el mundo, o sea, las visiones de mundo, lo que también algunos autores le llaman arquetipos. Bueno, entonces la parte ideológica es muy importante que se comprenda también desde el punto de vista sociolingüístico, en la medida en que se pueda comprender cómo la forma en que se piensa va a influir también en la forma en que se habla. También la competencia ideológica es importante porque aquí vamos a reconocer también las diferentes corrientes lingüísticas, las diferentes teorías que se inclinan por unos estudios y pueden generar confusión en ustedes en el tipo de inclinación que tenga esos estudios. Entonces hay estudios, por ejemplo, innatistas, como el tema de Chomsky, ¿cierto? Hay estudios, por ejemplo, estructuralistas, como es el tema de Ferdinand de Saussure. Hay, por ejemplo, propuestas o corrientes lingüísticas, por ejemplo, que se toman como apoyo la psicología, por ejemplo, como en el tema de Fandick, ¿sí? Entonces, esa parte ideológica también es fundamental. Competencia cognitiva, capacidad para comprender y comunicar los significados culturales, no solo en su valor referencial, sino también en el modo de su producción social, ¿cierto? Entonces, la parte cognitiva es una competencia que ustedes también deben desarrollar y es esa capacidad de abrir más la mente y poder pensar y poder analizar muy bien los estudios lingüísticos de una forma lógica y poderlo racionalizar de una forma coherente.
Una competencia pragmática, habilidad para usar el Profe, lenguaje. Sí, ¿puede volver la diapositiva un momentico, por favor? claro que sí. Igual ese material ustedes lo van a tener y yo se los voy a enviar, no hay problema. Gracias, Pero si profe. están tomando apuntes, yo los espero, no hay problema, tranquilos. Igual ese material lo van a tener. Ya, profe, muchas gracias. Bueno, mucho gusto. La competencia pragmática, habilidad para usar el lenguaje de acuerdo con el contexto en que los intercambios lingüísticos se produzcan, ¿cierto? Bueno, muy bien. La pragmática también es una disciplina externa de la lingüística y se centra, ¿cierto?, en el estudio del significado de acuerdo al contexto. Entonces, esa parte del estudio del contexto, donde ustedes puedan tener la capacidad también de comprender, de pensar, de interpretar, es una habilidad también, una competencia que ustedes deben conocer. Tenemos la competencia argumentativa, que es la habilidad para manifestar razones que conecten los enunciados con sus causas lógicas y su relación con el contexto, conduciendo las elaboraciones discursivas hacia metas sociales de resolución de conflictos o de asimilación argumentativas adversas en las propias. La argumentación es muy importante también para tenerlo como una competencia. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes puedan abordar las teorías, abordar las explicaciones o las exposiciones, ustedes puedan también tener la capacidad de plantear puntos de vista. Por ejemplo, en informes escritos que ustedes me van a enviar, esa parte de la competencia argumentativa es fundamental. Cómo ustedes se pueden atrever a pensar, a argumentar de acuerdo al estudio de las teorías del lenguaje. Entonces es una teoría muy interesante, ¿sí? Cómo la argumentación va a ser fundamental para elaborar trabajos, para llevar a cabo mesas redondas o exposiciones de trabajo, ¿sí? La argumentación es bien interesante. Necesito que ustedes también lleguen a esa condición, a esa capacidad de poder argumentar con relación a los contenidos que hayamos visto. Si vemos una cantidad de autores, y esos autores me van a dejar a mí un bagaje intelectual, y cómo yo con ese bagaje intelectual puedo pasar a una competencia argumentativa donde analice, reflexione el lenguaje desde mi punto de vista, pero sin salirme desde las teorías propuestas, ¿sí? Y por último tenemos la competencia textual, capacidad para producir, interpretar, analizar y comprender diferentes tipos de texto, tanto en sus aspectos sintácticos como semánticos. Esta parte de competencia textual es fundamental, porque aquí es una materia muy teórica y donde vamos a leer muchas propuestas, vamos a leer autores y también pues ustedes deben tener esa capacidad de poder comprender cuál es la tesis, cuál es la propuesta que propone este autor para el estudio de la ciencia lingüística, ¿sí? Entonces, esta competencia es fundamental. Bueno, ¿cuál sería la metodología de trabajo? Sería una metodología teórico-práctica por medio de la plataforma de Classroom, ¿sí? Vamos a trabajar por Classroom y vamos a subir los materiales de trabajo. Y las instrucciones para las actividades se realizarán a través del correo electrónico institucional. Bueno, también ya tenemos Instagram, ya también tenemos WhatsApp, que son canales de comunicación que nos sirven. Los encuentros sincrónicos serán a través de Meet, respetando el horario de la clase. Ustedes conocen muy bien lo que es una clase sincrónica y asincrónica. ¿Conocen muy bien estas dos definiciones o no? Lo sincrónico sería cuando estamos así face to face o estamos en una clase, ¿cierto? Como acá, una clase dirigida, ustedes me pueden hablar, yo los escucho, yo hablo, ustedes me escuchan y podemos resolver dudas y generar diálogos. Eso serían las clases sincrónicas. Y las asincrónicas sería cuando ustedes vean los videos
de la clase para un repaso, para una explicación. Lo asincrónico serían los talleres, las lecturas que ustedes van a llevar a cabo. Eso serían entonces las clases asincrónicas. Bueno, muy bien. ¿Cuál sería el contenido temático? Vamos a hablar del estudio precientífico del lenguaje. Vamos a hablar de la configuración de la ciencia lingüística con su SIR, las escuelas estructuralistas, el generativismo con Chomsky, ¿cierto? Vamos a hacer un estudio semántico de la pragmática, vamos a hacer un estudio de la lingüística textual y un estudio del análisis del discurso, ¿cierto? Ese sería el contenido temático que vamos a llevar a cabo. Muy bien. Nos falta ahora el sistema de evaluación. El sistema de evaluación que vamos a trabajar, lo voy a mostrar, sería el siguiente. Bueno, esa sería la presentación del programa. Este documento que tengo acá en Word es el programa. Yo lo estoy resumiendo y lo estoy exponiendo en esas diapositivas donde pues estoy hablando de este documento por medio de esa diapositiva donde presenta el programa. Bueno, este programa se los voy a enviar para que ustedes lo tengan en la plataforma. Bueno, muy bien, acá tenemos entonces el plan de trabajo. Este plan de trabajo pues es muy riguroso, ustedes lo deben tener en cuenta para poder planificar y llevar a cabo el desarrollo de esta asignatura. Entonces nosotros tenemos entonces un primer parcial que vale un 35%, tenemos un segundo parcial que vale otro 35% y tenemos un parcial 3 que vale un 30%. Esa sería entonces la metodología de trabajo, pero miremos una cosa acá. Listo, bueno, entonces, ¿cuál sería el sistema de evaluación que vemos acá? Sería el siguiente, ¿cierto? El sistema de evaluación sería, tenemos un parcial 1 que tendría un porcentaje del 35%, un parcial 2 que tendría un porcentaje del 35%, y un parcial final o un parcial 3 que valdría el 30%, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos el 100% de la materia. Bueno, vamos a ubicarnos en el parcial 1. El parcial 1 va a tener el taller 1, taller 2, 3, taller 4, taller 5 y un trabajo parcial 1. Entonces, por ejemplo, el taller 1 tiene un porcentaje del 10%, el taller 2 lo mismo, el 3, el 4 y el 5. Mire que el trabajo parcial 1 tiene un valor del 50% del primer parcial, ¿cierto? Donde en ese trabajo ustedes van a llevar a cabo una redacción, un documento elaborado por ustedes, donde pues van a hacer una especie de exposición de los temas y autores llevados a cabo en las clases del primer parcial. Y ese este trabajo se va a entregar el sábado 9 de octubre. Acá en este programa están las fechas de presentación, el porcentaje y todo. El taller número 1, entonces lo entregamos el 7 de septiembre. El taller número 2, el 14 de septiembre. Taller 3, el 21 de septiembre. El taller 4, el 28 de septiembre. Y el taller número 5, el martes 5 de octubre, ¿cierto? Entonces, bueno, esos serían los temas de primer parcial. Vamos ahora a pasar, acá tenemos el parcial 2, también tiene un 35%. Tendría taller 6, taller 7, taller 8, taller 9, taller 10, taller 11, tiene un taller más. Y tiene un trabajo parcial 2, ¿cierto? Trabajo parcial 2. Entonces el taller número, acá, taller número 6, lo entregamos el 19 de octubre, el 7 el 26, el 8 el 2 de noviembre, el 9, el taller 9 el 9 de noviembre, taller 10 el 16 de noviembre,
taller 11 el 30, y mire, trabajo parcial 2 tiene un valor del 40%. Hacemos lo mismo, o sea, vamos a llevar a cabo un trabajo, un documento que ustedes elaboran donde vamos a hablar de los temas y los autores también de ese segundo parcial, de los temas vistos en ese periodo. Y tiene fecha de entrega el 10 de diciembre, ¿cierto? Bueno, y tenemos trabajo final. Tenemos por último un trabajo final que tiene un valor de un 40% y lo entregamos el 14 de diciembre. Y una investigación que ustedes van a llevar a cabo, una investigación que lo vamos a entregar el 16 de diciembre. Entonces, bueno, mire que en este programa que les estoy mostrando aquí están los porcentajes de evaluación, los parciales, los talleres y las fechas de entrega. Entonces, eso lo vamos a poner muy bien en las redes donde están, bueno, los contactos o las plataformas donde vamos a contactarnos. Por ahí mismo vamos a enviar este material para que ustedes lo tengan presente y nos agendemos muy bien, porque esa es la idea del programa. La idea del programa es eso, es que ustedes puedan conocer muy bien el calendario de actividades, los porcentajes, el sistema de evaluación, la metodología, los contenidos temáticos, todo. De eso se trata. Bueno, muy bien, entonces, bueno, no sé qué pregunta tengan con relación a la presentación de este programa, a ver. Y a la presentación, pues, de la evaluación. No sé si haya algo, les haya quedado alguna duda, alguna pregunta acerca de este programa, cómo lo vamos a llevar a cabo. Profe, una pregunta. Sí, Es que usted dijo trabajo final de investigación y entonces usted nos va a dar pues el que vamos a hacer o qué vamos a hacer con tiempo, ¿cierto? claro que sí, vea. El trabajo, por acá nos hace una pregunta, ¿el trabajo final se expondría a todos el mismo día o cuál se programa? Bueno, muy bien, el programa, el trabajo final es donde ustedes pues van a llevar a cabo todo ese potencial que llevamos, que recogimos durante el semestre. Entonces la competencia argumentativa, sociolingüística, la competencia léxica, pragmática, todo la van a elaborar en ese trabajo final. Entonces, ustedes en ese trabajo final lo que harían entonces es un estudio de los autores y las teorías que llevamos a cabo durante todo el semestre, ¿sí? Entonces, bueno, todo el conocimiento, ustedes ahí van a plasmar, van a elaborar y van a escribir todo el conocimiento que les dejó, todo ese tránsito que hicimos durante las teorías y autores que trabajamos durante lo largo y ancho del semestre. Eso sería el trabajo final, como un compendio del conocimiento que usted le quedó y donde va a hablar de las teorías y autores. Eso sería el trabajo final el trabajo final. Y la investigación es que vamos a hacer un trabajo de campo donde yo les voy a, en su debido momento, yo les voy a hablar de la investigación que vamos a llevar a cabo. ¿Sí? Ustedes van a hacer una consulta, van a hacer a cabo una observación dentro de los usos de la lengua, ¿cierto? La lengua tiene unos fenómenos lingüísticos y ustedes primero, pues yo les voy a dar toda la teoría, la explicación metodológica y ustedes con base en esos fenómenos lingüísticos que presenta nuestra lengua española o nuestro dialecto, esos fenómenos lingüísticos ustedes los van a captar. Yo les voy a dar un tema en específico y ustedes van a hacer una observación y en un banco de datos van a llevar a cabo
digámoslo así, van a subir los datos de los fenómenos lingüísticos que ustedes van a observar y a escuchar en el aula española donde ustedes viven, ¿sí? Esa investigación la vamos a hacer y hace parte del trabajo final. Entonces sería, para el trabajo final sería, para la nota del tercer pase sería un trabajo final y una investigación que la voy a explicar muy bien. Bueno, ustedes están viendo la pantalla. ¿Sí ven la pantalla o no? En la plataforma Sí, profe. de Classroom. Sí. Bueno, van a entrar ustedes por el correo, saben ingresar acá, vean, al correo le van a dar este código, ¿sí lo ven? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Ustedes, por ejemplo, están en su correo electrónico, ¿cierto? Un ejemplo, ustedes están en su correo. En su correo se meten a estos punticos que están acá, ¿sí los ven? Y cuando estén en los punticos van a entrar a Classroom. Y en Classroom, acá dice, en este más, crear una clase o unirse, mira donde estoy yo. Entonces dice unirse a una clase. Y le dan ese código, acá en esta parte, en este espacio, van a dar este código. Listo, ¿sí comprendimos bien la ruta? ¿Cómo es? Sí, sí. Bueno, entonces, por favor, eso, Camilo, gracias. Vamos a dar esa ruta. Listo, vamos a ver quiénes están unidos. Andrés Felipe Caña, Fabián Andrés Castañeda, Miguel Ángel Correa, Manuela Díaz, Sebastián Giraldo, Sofía González, Luis David Granada, JD, María Camila López, Manuela Martínez, Naceli Martínez, Santiago, Mariana. Profe, ¿podría, ¿Sí? podría repetir el proceso para entrar? Es que no entendí muy bien, no encuentro. Claro que sí, mira. Por ejemplo, si ves el código que ya lo pusimos en el chat, ¿cierto? JD. Bueno, Sí, ese es el código. Ya lo tenemos pero en el chat. ¿cómo lo puedo buscar desde el correo? Mira, ya entraste a tu correo, mira cómo estoy haciendo yo. ¿Ya entraste? Sino que lo estoy haciendo desde el celular. Entonces no Desde me aparece así. el celular tienes que meterte a Classroom, dale a Google. En Google le das Classroom, ¿sí ves? Ah, está bien, ya. En Google le dan, pero ya abriste o sea, en el Google ya te aparece tu cuenta abierta, ¿o no? Sí. Métete a Classroom en Google. Ajá, Listo. ya. Ya Sí, te ya. metiste a más. Unirse a una clase. Unirse a una clase y dale este código, JD. Pues debe pedir el código. ¿No te lo pidió? ¿Ok? Bueno, JD, ¿cómo va? ¿Logras entrar? Creo que ya. Profe, disculpa, a mí no me pidió ningún código. ¿Y ya pudiste entrar o no? Pues yo seguí como usted había dicho y pues no me había pedido el código. No te lo pidió, pero ya ingresa, sí pudiste ingresar a esta plataforma o no. Samuel, sí pudiste ingresar. Pues sí, profe, creo. A ver, ¿por qué no te veo?
Bueno, ¿quién falta por ingresar? Pero, Samuel, ¿si entraste o no? ¿Sí sabes o no? Pues sí, profe, creo que sí entré, pero no me pidió el código. A ver, ¿cuál es su apellido, Samuel? ¿Qué? Salazar Grisales. Sara, Mariana, Samara, Andrés, Fabián, Miguel, Manuel, Sebastián, Manuela, Santiago. Yo no lo veo, Samuel. No, no lo veo acá, Samuel. Entonces no ha ingresado. Pues, profe, si quiere le comparto pantalla para ver que sí ingresé. Ah, bueno, no. Entonces no hay problema. Ya estás acá entonces. Sí, Ya puede ingresar. Profe, una pregunta. Yo entré, pero no con el correo institucional, sino con mi correo personal. ¿Hay algún ¿Y, problema? y por qué no entraste por el institucional? No sé, pues al entrar por Google de una entró así. Porque la idea es hacerlo todo institucional, pero sí aparece tu nombre y todo bien. Sí, Pues sí, ahí, pues la idea es todo manejarlo institucional, pero si por ahí pues vas a ver todo, no hay problema. bueno, Puedes está bien. verlo. Bueno, ya pueden ver que en en esta parte de trabajo de clase hay un enlace o un link, perdón, una pestaña que se llama programa. ¿Sí la ven ahí? En programa, en un PDF, acabé de enviar el programa. Este programa que está en el documento, yo ya se los expliqué, habla de la justificación, habla de la metodología, de la evaluación, del contenido temático. Todo lo que les expliqué en las diapositivas está resumido en este documento. Entonces ahí lo pueden ver. También acá en programa, ustedes pueden ver el sistema de evaluación de esta asignatura, también está ahí. Entonces mírenlo acá. Sistema de evaluación, acá lo tenemos. Con las fechas y toda la programación del semestre está en evaluación en el programa. Listo. ¿Quién me dijo que no lo puedo haber visto? A ver, Marcela. Marcela, ¿pudiste entrar? Marcela. Entonces, el primer documento, mira a ver si ya lo puedes ver, el documento lo buscas acá, vea. Aquí te aparece tablón, entonces le das acá, trabajo de clase, mire. Y en programa puedes ver en este tema dice programa y le das en esta pestaña y te abre este documento y aquí puedes ver el documento donde está el programa, todo, los temas, la evaluación, las fechas, los porcentajes, todo está acá entonces. ¿Cómo vamos, Marcela? ¿No te sale el programa, Marcela? No, señor, aquí estoy en la parte y está como vacío y ya entré 2 veces, o sea, me salí y volví a ingresar, no me pide código y sale vacío, todo muy raro. Pero sí pudiste ingresar a esa plataforma. Sí, y me salen disque 24 alumnos y todo, pero en trabajo en clase me sale vacío. Y lo raro es que ahí no salgo. En la lista. Sí, señor, yo veo que no le salgo ahí. Profe, yo creo que me pasa exactamente lo mismo que la compañera. Y no les pidió el código. No, señor. Pero sí pudieron ingresar claro, me dicen que sí es cierto. Sí. Tan raro. Bueno, y dale F5 a ver para que vuelva y te cargue acá esta plataforma. Dale, F5. Si te carga esta pestaña donde se ve el documento del programa. Marcela.
profe, a mí también me sucedía lo mismo y recargué y ahora sí me aparece lo de programa. Sí, y Marcela, ¿cómo le aparece? Si salía así vacío como lo estaba mostrando. O sea, si entras no puedes ver así como acá. No. Otra vez, Vuelvo. yo te miro, trabajo en clase, no te aparece. No, acá salen las 24 personas y acá vacío. Espérate, yo miro una cosa. Dame tu correo, yo te hago la invitación por acá. ¿Cuál es el correo? O escríbeme Marcela, listo, ya el le... correo en el chat. Escríbeme el correo en el chat. Escríbeme el correo en el chat y yo te hago la invitación. Eso. Profe, yo también le puedo mandar el correo para que me haga... Claro, sí. Errores logísticos. Listo, miren a ver cómo les aparece. Ya les envié la invitación. Denle a aceptar la invitación a ver. Marcela y Samuel ya me aparecen. Ya me aparecen en la lista. Bueno, Marcela y Samuel, ¿ya pudieron ver bien el programa? ¿Sí les aparece? sí, señor. Estoy en eso. Del F5 a ver, F5. Ya, profe, ya, ahora sí, muchas gracias. Bueno, ¿quién más falta porque le aparezca bien esta información? O sea, les pregunto porque la idea es que ustedes ese material de lectura y todo lo puedan ver. Entonces, Marcela me dice que ya le aparece el programa, ¿cierto, Marcela? Sí, señor. Bueno, muy bien. Listo, ya todos estamos ahí, también en Classroom. ¿Quién falta por Classroom? Estamos ahí en WhatsApp también, ¿cierto? Bueno, entonces acá donde dice trabajo en clase es donde voy a empezar a enviar los materiales de trabajo y también estas diapositivas donde hicimos la presentación del programa, pues la puedo subir ahí los que les interese, aunque esta presentación pues que hicimos estás en el documento, ¿sí? Estás en ese documento que envié el programa. Entonces, bueno, ya saben, ahí tenemos las plataformas de Profe, acceso. Sí, dime. pero pues a mí sí me gustaría que subiera las diapositivas al programa, por favor. Bueno, estas diapositivas también las vamos a subir ahí, aquí al lado donde dice programa, ahí mismo en un PDF, pues las voy a subir para que ustedes pues tengan acceso a esas diapositivas. Aunque ahí lo que hago es una especie de resumen por lo que es una presentación, ¿cierto?, del programa, pues está ahí. Y bueno, pues también no dejen de tener presente en el programa, como les estoy mostrando aquí, donde se ve muy bien los porcentajes de evaluación, los talleres y las fechas de entrega con porcentajes, ¿cierto? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Bueno, muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos acerca de lo que hemos hablado, de las plataformas y la presentación del programa? Bueno, pues mire que hemos trabajado 3 horas y se me fueron 3 horas solo en la logística de esta asignatura, porque lo de hoy solamente era hablar de la logística
de las plataformas y la metodología de trabajo. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Para la próxima clase, pues les voy a enviar un documento y ese documento, la idea es que lo traigan leído para el próximo martes. Yo lo subo ahorita para que tengan 8 días precisos para leerlo. Con buen tiempo de anticipación les voy a enviar ese documento de lectura. Entonces realizan la lectura para la próxima sesión. ¿Listo? ¿Les parece? Esa sería como la primera tarea que vamos a tener. También aquí miren, en estas pestañas está esta pestaña que dice clases grabadas. Esta primera clase como quedó grabada la voy a subir también a digamos así, a este orden, y ustedes por ahí necesitan alguna pregunta de la primera clase con relación al programa, la metodología, por ahí lo pueden hacer, una especie de que quieran retomar. Si hay una clase teórica muy compleja y con la explicación del profesor no tuve, sino que quiero repasar esa clase, por acá mismo ustedes la pueden ver, las clases grabadas, ¿cierto? Sería eso. ¿Cuál es el link de ingreso? Va a ser el link, este mismo link, por este. Yo no sé si ya lo mandaron al grupo, este link está en el grupo. Yo ahorita vuelvo y lo subo este link al grupo. Entonces, el link de ingreso a las clases todos los martes a las 9 de la mañana. Ah, bueno, ahí lo subieron ya. Va a ser por este link. Listo. Bueno, necesito hablar con la compañera María Camila. Listo. Por favor, se queda María Camila, el resto de compañeros, bueno, los vemos el próximo martes 9 de la mañana. Muchas gracias por su asistencia y su atención. Ya saben entonces cómo es la logística o cómo vamos a trabajar, ¿cierto? Ya hicimos todo, la presentación del programa y ya les mostré entonces las plataformas de trabajo. Listo. No sé si hay alguna pregunta. Si tienen alguna duda me preguntan. Y ya saben, entonces, una lectura que les voy a dejar ahí para el próximo martes. Nos vemos el próximo martes 9 de la mañana, muy puntuales. Muchas gracias, nos vemos. Qué gusto. Dime, sí. Es que, pues yo quiero decirle que si por favor usted puede dar por lo menos unos 5, 8 minuticos al principio de cada clase, porque es que yo tengo una clase que se acaba a las 9 en punto, o sea, yo termino esa clase y me toca meterme a la clase con usted, entonces pues a veces de pronto me retraso, tengo problemas, no sé, de pronto saliéndome de una para ingresar a otra, entonces para que nos dé como unos minuticos mientras podemos ingresar otra vez. Daniela, no hay ningún problema. Yo me conecto muchos minutos antes de las 9 de la mañana, voy a estar conectado. Lo que pasa es que hay unos compañeros que sobre las 9, que ingresan muy temprano, entonces por respeto también a ellos. Pero entonces yo voy hablando, quizás en esos minuticos que tú me pides, pues digámoslo así, digámoslo así, haciendo preguntas generales. Y ya cuando tú entres, entramos en materia, no hay problema, Daniela. Sí, profe, es que hoy ingresamos temprano, pues yo veo que aquí hay muchos que también vieron la otra clase conmigo, entonces pues ingresamos temprano porque la otra clase el profesor la acabó más temprano, pero yo sé que no soy solo yo